Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos una conferencia organizada por la dirección de la Escuela de Filosofía que dictará el profesor Vicente Serrano, a quien brevemente presentaré. El profesor Vicente Serrano es español, profesor de la Universidad Austral de Chile, de la ciudad de Valdivia, al sur de Santiago. Tal como conozco al profesor Vicente Serrano, lo visualizo como, en primer lugar, como un historiador de la filosofía. Uno de aquellos profesores que tiene un enorme respeto por la historia de la filosofía. Y aunque a él no le guste, esto a mí sí me simpatiza porque parece muy hegeliano. La filosofía es la historia de la filosofía. Y fundamentalmente estamos en presencia de un historiador de la filosofía moderna. Y cerrando un poquito más el círculo, de aquellos elementos constitutivos de la modernidad filosófica, que el profesor, y en esto coincidimos muchísimo, sitúa allí en el idealismo alemán. Kant, el idealismo kantiano y el idealismo post-kantiano. Allí parece que nuestro colega ha encontrado el núcleo de los problemas filosóficos de la modernidad. Así que tenemos un historiador de la filosofía y en particular un historiador de un periodo filosófico que, según nuestro colega aquí a la par nuestra, extiende esos problemas hasta nuestros días. Allí están contenidos buena parte de las formulaciones filosóficas que también son las nuestras. La conferencia que el profesor entonces nos dictará hoy está centrada en esta cuestión y en particular en uno de sus pensadores, Fichte, pero la actualidad de Fichte. Obviamente el presente no puede cambiar los textos que los filósofos escribieron hace 200 años. Pero lo que cambia es el contexto, la mirada, el lugar de la interpretación. Y ese es el efecto que esa filosofía tiene sobre nosotros. Y esa es la actualidad de esa filosofía. Entonces la conferencia de hoy está centrada en esta cuestión, la actualidad de Fichte, derechos humanos, posmodernidad y filosofía de la historia. Dicho esto, debo entonces agradecer al profesor Vicente Serrano que nos acompañe hoy, agradecer al profesor Jorge Prendas, que trabajó muchísimo para que la presencia del profesor Vicente Serrano fuera posible, y también agradecer a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que también ha hecho lo posible para que la visita del profesor Vicente Serrano fuera posible, otra vez lo digo, aquí entre nosotros. Agradezco también a la compañera y el compañero del Laboratorio Audiovisual de Documentalismo Investigativo de la Escuela de Filosofía que tomarán y elaborarán el documento audiovisual que nos permitirá seguir recreándolo, seguir discutiéndolo, seguir revisitando. Y otra vez entonces, para cerrar, les agradezco a todos y a todas la presencia de ustedes hoy aquí. La dinámica es simple y ya estamos acostumbrados a ella. Le voy a pasar la palabra al colega, a don Vicente, para que presente el tema que acabo de mencionar y después abriremos un espacio de discusión, de preguntas, de objeciones, si las tuviésemos, a la presentación del profesor Vicente Serrano. Don Vicente, le doy la palabra otra vez. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Yo debo empezar también primero por expresar mi satisfacción de estar aquí esta tarde, de poder compartir con los colegas mi agradecimiento, desde luego, a Roberto, a Jorge, y directamente a que no lo conozco, a la propia rectoría que Jorge ha mencionado, a todos los aquí presentes, al grupo con el que estamos trabajando esta semana, y no mucho más. Es decir, que yo he preparado esta conferencia por escrito, específica para
poner en la actualidad, como muy bien ha presentado Roberto, el espíritu, que yo creo que todavía sigue vivo entre nosotros, de un filósofo que no es tan conocido y que sin embargo creo que merece una atención, y parte de esa atención yo creo que nos ha convocado hoy aquí. Sin más preámbulos, ¿se me oye al fondo? Sí. Bueno, si no me lo recuerdan y subo la voz, sin más preámbulos, por tanto, voy a comenzar por la lectura del texto. Comenzaré por una justificación del título, o más bien por algunas precisiones dirigidas a aclarar su sentido. El rótulo Actualidad de Fichte pretende hacerse cargo del hecho nada desdeñable de que la figura de Fichte, pese a su importancia, que trataré de mostrar y situar aquí en esta sesión, no deja de ser la de un gran desconocido en un mundo como el nuestro, dominado por un exceso de información y en el que la filosofía, en general, tiene cada vez menos lugar, y cuando lo tiene se reduce bien a las grandes figuras de moda, a los nombres que por razones diversas circulan en los medios, o bien a la de los clásicos, en la versión habitual que, normalmente falseada, nos ofrecen los manuales. Y ciertamente figura Fichte entre los clásicos, entre los que tiene un lugar, pero un lugar pequeño y estrecho, en mi opinión. No me corresponde a mí determinar si esto es justo y está fundado, pero sí en cambio creo necesario exponer algunas de las razones por las que ese lugar es el que menciono en el caso de Fichte. Y para ello es preciso regresar al idealismo alemán en su conjunto y hacer una aproximación al modo como se gestó, cómo fue recibido y cómo se articula todavía hoy en nuestro presente. Como movimiento filosófico constituye un gran acontecimiento y en la pretensión de sus protagonistas creo que es comparable al momento fundacional de la filosofía occidental en la vieja Grecia, en el momento de madurez que representan las figuras de Platón y Aristóteles. Y digo Platón y Aristóteles y no los presocráticos, porque en el contexto moderno los presocráticos o su equivalente serían los primeros pensadores de la modernidad, los fundadores de la modernidad, un Descartes, un Bacon, Leibniz, Hume o un Spinoza, por citar solo algunos. No pretendo con esta afirmación decir que estos grandes nombres sean equiparables materialmente al pensamiento de los primeros filósofos griegos, sino solo que ocupan una posición respecto de Kant análoga a la que los presocráticos habrían ocupado respecto de Sócrates. Y a su vez, los idealistas, pensadores todos ellos en la estela de Kant y de lo que se conoce como el postkantismo, ocuparían respecto de Kant el mismo papel que Platón y Aristóteles ocuparon respecto de Sócrates. Se trata solo de una analogía, obviamente, pero una analogía fundada en el hecho de que hasta Kant, la filosofía moderna, la modernidad misma, había ensayado distintas fórmulas para dar cuenta de esa contingencia, que es el mundo moderno, y su correspondiente ontología. Pero solo a partir de Kant se puede decir que se marca la línea divisoria en la que la modernidad empieza a comprenderse a sí misma. Tanto Hegel como Schelling o Fichte, los tres grandes nombres, señalaron en distintos momentos y de distintos modos, cada uno que con Descartes se pisa por primera vez tierra firme en ese nuevo continente que es lo moderno, articulado en principio en torno a la subjetividad. Racionalistas y empiristas, por seguir con los esquemas habituales, realizan distintas incursiones en ese territorio, pero solo a partir de Kant se puede considerar que se empiezan a dibujar un verdadero mapa de ese nuevo territorio inexplorado, una verdadera cartografía de lo moderno desde el punto de vista de la ontología, de la ética y de la estética, tal como queda plasmado en la monumental obra crítica y en cada una de las críticas. Y la tarea de esas filosofías postkantianas que llamamos idealismo es entonces la de empezar a reconstruir el edificio filosófico de la modernidad, o si se prefiere, el gran edificio de la metafísica moderna. De hecho, si uno mira hacia atrás desde los debates actuales, se da cuenta de que la mayor parte de ellos beben de manera explícita o implícita de esos años de finales del 18 y comienzos del 19 dominados y enmarcados por los idealistas. Dos de las grandes tradiciones del siglo XX,
desde el marxismo en sus distintas versiones a la hermenéutica y la fenomenología, se asientan en premisas fundadas por ellos. Y la tercera, la tradición analítica anglosajona, tan alejada en principio del clima, del tono y de la aproximación de los idealistas, ha terminado por confluir a finales del siglo XX precisamente en las derivas que desde el pragmatismo la han ido acercando a las otras dos en el seno de eso que hemos llamado posmodernidad, y sobre la que tendremos que volver enseguida. Dar detalles de todo ello obligaría a prolongar en exceso esta conferencia, a recordar la conocida relación de Hegel con Marx y con Fichte mismo, o a dar cuenta de las raíces que el proyecto heideggeriano tiene en el Schelling tardío, o recordar que es Schleiermacher, en el contexto romántico íntimamente ligado a los idealistas, el que reinventa la hermenéutica, o más bien reinventa la hermenéutica moderna, o mostrar cómo los debates en torno a la diferencia de finales del siglo XX acuden de nuevo a la noción de sin fondo, de nuevo de Schelling, como ocurre en Deleuze, o señalar cómo el pragmatismo y su primado de la acción, debidamente depurado de adherencias decimonónicas y metafísicas, depende, en último término, de esa ontología de la acción y de la voluntad que arranca en Fichte y actualiza Nietzsche con la ayuda de Schopenhauer, y que encuentra en su versión inconsciente, iniciada por la Naturphilosophie de Schelling, los precedentes del psicoanálisis, tan influyente para las filosofías de la mitad segunda del siglo XX. Pero, desgraciadamente, comprender esto no es fácil, y no lo es precisamente por la misma razón por lo que la figura de Fichte, aun reconociendo su condición de clásico, ha quedado reducida a un episodio entre Kant y Hegel. Este esquema, el del que el idealismo es simplemente ese tránsito de Kant a Hegel, hace ya décadas que la literatura especializada en torno al idealismo se ha liberado de él y reconoce la considerable complejidad y el entrelazamiento de temas que se producen allí. Han aparecido con el tiempo y el desarrollo de las investigaciones nuevos protagonistas que han adquirido o han recuperado una importancia impensable hace unas décadas y que sin embargo resulta hoy decisivos para comprender todo el proceso. Y es en ese nuevo contexto donde la figura de Fichte ha recuperado la centralidad que tuvo. Lejos de ser una especie de tránsito desde Kant a Hegel, cuya sombra le habría oscurecido, reaparece como el centro de los debates idealistas, debates que en parte zanjó la gran obra hegeliana al apropiarse de toda esa riqueza y simplificarla, en el mejor sentido tal vez, en su esquema dialéctico. Una noción esta, la de la dialéctica moderna, por cierto, que lejos de haber creado Hegel, está ya presente en la filosofía de Fichte, como ocurre con la filosofía de la historia y tantas otras. Hoy sabemos que esos años cruciales de finales del 19, del 18 y comienzos del 19 no son ese tránsito que resume y se apropia conscientemente el hegelianismo, sino que en ellos están los gérmenes de las nociones claves en torno a nuestro mundo contemporáneo. He mencionado la dialéctica y la filosofía de la historia, pero estas dos son piezas o partes de un caudal más amplio y cuyo impulso fundamental, más allá del carácter epocal que marca Kant, es o procede de Fichte. No es casual que de él dijera Friedrich Schlegel que era una de las grandes tendencias de la época junto a la figura de Goethe, Wilhelm Meister en particular, y frente a un acontecimiento como la Revolución Francesa. Mi objetivo, entonces, es señalar el significado del papel concreto y preciso que corresponde a Fichte en ese movimiento para, una vez comprendido, a acudir a las nociones de derechos humanos y de filosofía de historia que también aparecen mencionadas en el título. Si, como decía al comienzo de estas palabras, lo que el idealismo alemán representa es la metafísica madura de la modernidad, y siempre en el mejor sentido que le podamos dar a esa palabra, le corresponde a Fichte inaugurar y marcar definitivamente ese paso hacia la madurez. La idea de búsqueda de un primer principio fue la idea motriz desde la que levantó el primer gran edificio idealista, al que dio el nombre Fichte de doctrina de la ciencia, precisamente en el sentido de doctrina de los principios. Y no deja de ser paradójico que esa, llamémosla así, metafísica madura entendida como ciencia en torno a un primer principio, lo sea precisamente tratando de culminar la obra crítica, es decir, la obra de Kant.
Pues el primer principio que Fichte buscó y encontró lo era inicialmente de la filosofía kantiana. Karl Leonhard Reinhold, al que Fichte había sustituido en su cátedra de Jena en el 1794, fue el primero en considerar que el único modo de unificar esa doctrina kantiana exigía encontrar un principio común a las tres críticas y propuso entonces que ese principio se articulara en torno a la representación, pues de algún modo la representación estaba presente en las tres. Le llamó principio de conciencia. Pero Fichte había leído a Kant antes que a Reinhold, y para Fichte Kant era sobre todo el Kant del imperativo moral. Apenas unos pocos años antes había afirmado en una famosa frase que para él el descubrimiento de Kant había supuesto vivir en un mundo nuevo, sobre todo el descubrimiento de la segunda crítica. En realidad fue esta obra la que respondía finalmente a la obsesión del joven Fichte desde sus años de formación, la posibilidad de vincular lo que él llamaba la religión del corazón con las especulaciones de los filósofos. En realidad un problema muy antiguo que había reaparecido en plena Ilustración alemana. Se afirma en ocasiones que el conflicto de Fichte había sido el de la concepción espinosista, determinista y su contraposición a la libertad. Pero el problema era otro, como era el de conciliar esa religión del corazón con las frías especulaciones de los filósofos, como digo. Y de pronto apareció Kant en el firmamento de Fichte y le iluminó para emprender ese camino. No le interesó, en cambio, no tanto la tercera crítica y asumió los resultados de la primera, así que cuando leyó a Reinhold descubrió enseguida el fallo. Si se quería completar la filosofía de Kant, no podía hacerse desde la primera crítica para entendernos desde un principio teórico, que era el principio de Reinhold, sino que debía hacerse desde la segunda para entendernos desde un principio práctico, lo que, leído en términos kantianos, significa que solo podía hacerse desde el imperativo categórico. Todo el sistema reposa en eso. De ahí la conocida corrección del término Tatsache que utiliza Reinhold a un término que inventa Fichte, que es el de Tathandlung, noción intraducible que Ortega y Gasset quiso traducir como hazaña, rememorando la gran obra del Quijote, pero que expresa la idea misma fundamental de la metafísica de Fichte. El principio ha de ser moral él mismo y no puede ser un hecho, sino que tiene que ser acción. De ahí deriva todo lo demás, o como señaló el mismo Fichte, su filosofía fue siempre, desde el principio, un sistema de la libertad. Nada menos, y como no podía ser de otro modo, en una metafísica o en una filosofía de la modernidad, que se entiende a sí misma como la emergencia de la libertad y que alcanza su condición de tal mediante procesos revolucionarios en lo científico, en lo político y en lo económico. Pero el de Fichte fue un sistema fallido en cuanto a la letra. Y en eso descansa en parte el olvido de su figura, además de la ya señalada y superada en parte hegemonía del hegelianismo, porque lo que ha pasado mayoritariamente a la historia y lo que ha acuñado la figura que tenemos de Fichte tiene más que ver con esa letra y poco o no tanto con su espíritu, que es lo que quisiera yo revivir aquí en las páginas que siguen. La distinción entre el espíritu y la letra de la filosofía fue utilizada de manera explícita por Fichte mismo. ¿Se me oye bien ahí al final, que veo que hay movimiento? ¿Se me oye bien? ¿Sí? La distinción entre el espíritu y la letra de la filosofía fue utilizada de manera explícita por Fichte mismo en su escrito que lleva este mismo título. El sentido de esa distinción está obviamente en señalar que lo importante del pensamiento y de una obra no está en la forma concreta que adopta y mediante la que se presenta, sujeta siempre a equívocos, sino en aquello que quiere expresar más allá de esa forma, en la idea motriz y en lo que esa idea despierta entonces en nosotros, que en este caso sigue siendo el problema todavía no resuelto de cómo y qué debemos entender por libertad. Fichte tuvo un éxito fulgurante tras la primera presentación de su obra en el año 94, que lleva por nombre Fundamento de toda la doctrina de la ciencia, pero en parte murió de éxito precisamente por cierto lastre, por cierta hipoteca que lastraba lo allí pensado. El resto de su vida, los 20 años que siguieron hasta su muerte en 1814, y las casi otras tantas 20 presentaciones junto con los escritos de la llamada filosofía popular, tuvieron mucho que ver con reescribir una y otra vez lo que allí había sido expresado, pero huyendo de los errores que la letra de la filosofía había provocado en ellos y, por tanto, de la imagen que quedó acuñada en ese año
y en esa gran medida hasta finales del siglo XX, y que solo se comprende si se entiende cómo el esfuerzo por si se entiende el esfuerzo que hizo por deshacerse de ella, y que en parte esa imagen sigue presente aquí, como estamos trabajando nosotros en estos días con un grupo de colegas. Pues bien, para explicar ese conflicto entre letra y espíritu, y esa especie de sino que marcó la trayectoria de Fichte, voy a introducir ahora el segundo de los términos que dan título a la conferencia, el relativo a la posmodernidad. Tenemos ya cierta distancia de los años en los que se fraguó y se libró el intensísimo debate en torno a la posmodernidad, y aunque desde el punto de vista filosófico se debilitó enormemente a partir del conocido como affaire Sokal, lo cierto es que desde un punto de vista sociológico y más amplio se puede afirmar que vivimos en una sociedad posmoderna, algunos de cuyos rasgos tendremos oportunidad de aclarar más adelante. Como especialista en el idealismo y a la vez lector de la filosofía del presente, hace años que encontré algunas coincidencias aparentes entre el debate en torno a la modernidad a finales del siglo XX y el que se libró en el seno del idealismo en aquellos años de finales del siglo XVIII. En parte hice ese supuesto descubrimiento, si me permiten la expresión, y si es que lo fue, gracias al nuevo enfoque de la investigación sobre el periodo idealista, precisamente al que me refería al comienzo y que superaba el esquema simplista de Kant a Hegel. Ese nuevo enfoque había permitido aflorar densos debates en el contexto de un movimiento filosófico que hasta entonces aparecía como lineal y simple, casi sin diferencias internas y con arreglo al cual el tránsito de Kant a Hegel era el tránsito mismo del pensamiento moderno y su consolidación. Lejos de eso, lo que aparecía era una tensión sostenida y rica en puntos de vista, en doctrinas y en matices. Y en el núcleo de ese debate, la cuestión clave que Hegel finalmente, hasta que Hegel finalmente es capaz de cerrarla y cegarla mediante su gran síntesis, era precisamente, como no podía ser de otra manera, la cuestión de la subjetividad. Es decir, en cierto modo, la cuestión que se puede decir que fue el centro del debate en torno a la posmodernidad, también en aquellos años finales del siglo XX, donde la posmodernidad aparecía exhibiendo un certificado de defunción del sujeto moderno y con él de todos los productos asociados a él, al sujeto: la razón ilustrada, la idea de progreso, la filosofía de la historia, los proyectos de emancipación, etc. Ciertamente, ese debate en torno al sujeto no fue idéntico en la literalidad de fines del XVIII y en la posmodernidad. La letra, por así decir, los argumentos del debate eran algo diferentes, como no podía ser de otra manera, a los que se han utilizado después, a finales del siglo XX, en la posmodernidad. Pero la discusión era en torno al mismo sujeto moderno que aparentemente se estaba consolidando en esos años primeros del idealismo y que como mínimo estuvo vigente hasta la emergencia ya clara del postestructuralismo después del año 68. Pues bien, en la emergencia de ese debate en el contexto idealista tiene un papel decisivo precisamente, vuelvo ahora a Fichte, la presentación del 94, y que, como dije, marcó su destino y su recepción y fue el gran protagonista. Pero lo fue a partir de ese malentendido al que me refería y que él trató de deshacer el resto de su vida. No es fácil comprender hoy la importancia que tuvo su aparición en el panorama filosófico. No creo que haya nada comparable en nuestros días a esa fulgurante emergencia de un filósofo. Fichte de pronto había sido capaz de concentrar y resumir la mayor parte de los problemas filosóficos y lo había hecho mediante una fórmula que parecía acorde con los tiempos revolucionarios que se vivían entonces. Esa fórmula era el yo como principio, es decir, el sujeto, pero no ya el sujeto cartesiano, prekantiano, presocrático, si me permiten volver a la analogía inicial, sino un sujeto que se hacía compatible con la filosofía de Kant a partir de un principio sólido y a la vez con la Revolución Francesa, con la libertad, y que prometía un renacer del pensamiento filosófico. Si acudimos a la descripción que da Lyotard en la condición posmoderna de la posmodernidad, aquella según la cual la posmodernidad es la pérdida de la fe en los grandes relatos, podemos decir que el significado de esa presentación fictiana del 94 fue el de haber trazado los materiales básicos para el gran relato de la emancipación y de la modernidad. Como dijo de él Jacobi,
Si Kant había sido el bautista de Königsberg, Fichte se había convertido en el Mesías de la especulación y de la modernidad, es decir, en el portador y protagonista de ese nuevo testamento, de ese nuevo relato en torno a lo moderno. Es de hecho esa presentación la que asumen Schelling, la del 94, Schelling y Hegel, y mediante diversas correcciones la que se consolida la historia de la filosofía en forma de sustancia hecha sujeto. Pero también de esa presentación surgen las premisas críticas que, análogas a las que se formulan en la posmodernidad, cuestionan la centralidad del sujeto, y con ellas la de la ciencia y la de la razón y la del fundamento. En ese lado de la barricada, de la crítica al sujeto, representado por el Fichte del 94, se sitúan Jacobi, Hölderlin y en general los románticos, más allá de su fascinación inicial. A diferencia de Hegel, que critica la incapacidad del principio para serlo plenamente, es decir, que considera ese relato moderno insuficiente y que él mismo completará mediante su filosofía entendida como esa sustancia hecha sujeto, lo que critican todos ellos, a los que podemos considerar posmodernos, a Van la Lettre, es la centralidad del sujeto mismo, y frente a ella proponen distintas instancias. Y en algunos casos anticipan ya nociones tan posmodernas como la del lenguaje mismo. Estoy pensando en Hamann, que generó una enorme influencia en esa generación, o el sin fondo o el abismo, es decir, la ausencia de fundamento, que es uno de los temas posmodernos que harán suyos los posmodernos a partir de la reelaboración heideggeriana de motivos schellingianos pasados por el postestructuralismo. Y la figura de Jacobi también en este sentido es emblemática, pero obviamente no tenemos tiempo para descender a detalles de todo esto. Ahora bien, incluso a fuerza de ser reiterativo, quiero recordar de nuevo, y ahora volviendo a Fichte, que Fichte dedicó el resto de su vida a deshacer lo que consideraba malentendidos en los que se basaban esas críticas. Una de las cosas más sorprendentes de parte de esas críticas es que se le acusara de metafísico y de dogmático, como literalmente hacen Friedrich Schlegel o el propio Hölderlin, cada uno a su modo, o de que su filosofía fuera una especulación vacía, ajena a la vida, como hizo de hecho Jacobi. De lo segundo, porque, como he señalado, su punto de partida fue la convicción de que había que reunir de nuevo la separación entre la especulación y el sentimiento. Y de lo primero, porque todo su sistema como sistema de la libertad se basa en la idea de superar cualquier dogmatismo, y con él la metafísica en el sentido prekantiano que este término tenía. Ahora bien, ¿dónde está la clave de ese malentendido? ¿Qué es lo que hizo posible que su pensamiento fuera tergiversado de esa manera? La respuesta, como suele ocurrir, no es unívoca y obedece a múltiples razones. Una parte de ellas son circunstanciales y anecdóticas, aunque no por eso menos importantes. Otra parte está vinculada a la dificultad misma de su proyecto, al sentido profundo de lo que quiso transmitir. Y de esta última es de la que nos vamos a ocupar de modo más detenido y de la que veremos emerger la noción de derechos humanos y de filosofía de la historia, para completar con ello lo prometido en el título y la conferencia misma. Pero antes quisiera apuntar brevemente esas razones que he llamado circunstanciales y anecdóticas y que tienen que ver, sobre todo, con los avatares de su carrera académica y con la forma de presentación de aquella doctrina del año 94. Aunque Fichte había alcanzado cierta notoriedad como consecuencia de una obra que publicó como anónimo y que escribieron a Kant, lo cierto es que su momento culminante se produce como consecuencia de esa notoriedad alcanzada en 1792, y seguramente por su condición de masón, es llamado para hacerse cargo de la cátedra que había ocupado Reinhold, ese filósofo que digo que enunció al principio, en Jena, que era el centro de la cultura filosófica alemana en aquellos años. Ya he mencionado más arriba la importancia de esa figura de Reinhold como primer sistematizador y de su principio. A ese principio, construido desde una comprensión limitada de lo trascendental kantiano, lo llamó, como dije, hecho de conciencia. Fichte, que desde algún tiempo estaba embarcado también en el proyecto de reunir la obra crítica de Kant a partir de un principio, descubrió un error en esa aproximación de Reinhold y lo expresó con claridad en una primera reseña, la reseña de Kreutzer, y finalmente lo consolidó en otra conocida obra como la reseña del Sidemo. Un hecho nunca puede ser práctico, no puede ser ejercicio de libertad y por tanto no puede ser principio, y lo confirmó luego, como digo, en su propia obra. Era necesario corregir ese hecho y
por otra cosa, y esa cosa es justamente la libertad misma, que es lo que él buscaba. Tenía ya la llave de su sistema, y cuando se le invita a hacerse cargo de la cátedra de Reinhold en Jena, ahí viene la circunstancia académica que mencionaba, se vio obligado a ofrecer un programa y luego también un manual, que es lo que se pedía en aquel momento para sus oyentes en las primeras lecciones que debía dar según las normas académicas del momento. Literalmente en unos meses las circunstancias vitales académicas le obligaron, e inesperadas para él, que no era un universitario, digamos, al uso, a presentar un sistema de su filosofía. Las prisas nunca son buenas, y como resultado de ellas aparece esa obra del 94 en la que da a conocer el sistema y en torno a la cual surgen todos los malentendidos que trato de esclarecer aquí. Y en esa presentación y en el estudio programático que la acompañaba, se inspira en parte la forma dada, las dos se inspiran en parte por la forma dada por Reinhold, de manera que sus trabajos y titubeos anteriores a ese momento adoptan la forma del principio deductivo que había utilizado el propio Reinhold, y se deduce a partir de ahí, aparentemente, bueno, pues los tópicos tan conocidos del yo a partir de él y el no yo, etcétera, y la relación entre ellos. Es como si Kant, por simplificar y darlo con una referencia más conocida por todos, salvando las distancias, hubiera presentado la crítica de la razón pura a partir de una elaboración de la percepción trascendental que debe acompañar a todas las representaciones, pero no en el apartado correspondiente, en el que no hay duda del carácter trascendental de la percepción, sino desde el comienzo mismo como un primer principio, en el sentido metafísico del término, a partir del cual deducir todo lo demás. Ese principio aparecería con todos los rasgos de la misma metafísica que Kant combatía en lo teórico y su principio como creador del mundo. Esto es lo que literalmente le ocurrió a Fichte. Su yo que él había concebido como un principio trascendental, es decir, perdón, como una condición de posibilidad en este caso, de posibilidad de conciliar la necesidad con la libertad kantianas, aparece ahora como un principio metafísico creador de la realidad, principio primero a partir del cual hay que deducir literalmente todo lo demás. Todas las críticas a su carácter metafísico y dogmático por parte de Schlegel y de Hölderlin dependen de esa presentación, de ese espejismo, de esa torpeza suya, diríamos, igual la de Jacobi, que nunca comprendió del todo la dimensión trascendental de la filosofía de Fichte y de la de Kant, y que acusa a Fichte a partir de esa presentación de haber vaciado el mundo y de nihilismo, en el primer uso prácticamente, hay uno anterior, unos pocos años antes, del término nihilismo que se conoce en la historia. Por su parte, Hegel construye, de hecho, su crítica de Fichte también desde ahí, pero también su propia filosofía, y en su intento por superar la de Fichte da lugar a un sistema que finalmente, en efecto, constituirá el mejor resumen del gran relato de lo moderno, al menos en una de sus versiones. Bueno, ya estamos más allá de la mitad. Pero resumir la situación a la que hemos llegado, podríamos decir, o para resumirla, que ese malentendido se expresa en el hecho de que las críticas a Fichte se basan en un espejismo, como digo, debido a su torpeza, pero un espejismo al fin y al cabo. El contenido de ese espejismo no sería otro que la de un yo supuestamente creador del mundo, la de un sujeto teórico y enfático, como ese que supuestamente habría sido el protagonista del gran relato moderno, pero que en el caso de Fichte no es ni lo uno ni lo otro, o al menos no plenamente. Y de esto es de lo que quisiera hablar. Ese espejismo solo se podría deshacer mediante la explicación del sentido práctico, del sentido fictiano, es decir, en el terreno de lo que podríamos llamar la moral. Y es, al mencionar este territorio y para esclarecerlo, por lo que voy a abordar ya ahora brevemente, para luego retomarla, la cuestión de los derechos humanos. Y de la filosofía de la historia, y en relación con lo que ya he mencionado de la posmodernidad, a la que había dejado en suspenso tras este nuevo excursus. Lo que la posmodernidad pareció redescubrir, y digo redescubrir porque pienso que ya en el contexto idealista se había prefigurado, fue que más allá del sujeto había otra instancia que era realmente o tal vez fundante o tal vez infundante, pero que en todo caso subyacía al sujeto. Ese descubrimiento se formaliza y es conocido para todos a partir de los años 70, pero tiene muchos precedentes y tres claros en lo que se dio en llamar los maestros de la sospecha, expresión que nunca entendí porque más de la sospecha son de la constancia. La idea freudiana de inconsciente,
la articulación nietzscheana de la voluntad de poder como ontología, o incluso lo que Marx llamó capital como estructura en forma de modo de producción, son nociones que subyacen al sujeto como forma ideológica y que tienen prioridad sobre él en el sentido de que no es el sujeto el que las constituye, sino que el sujeto es constituido por ellas. Todo el relato de la modernidad se viene abajo cuando esas sospechas, desvinculadas de adherencias metafísicas, confluyen y son reelaboradas en el contexto postestructuralista. Más allá de matices, lo que la posmodernidad parece poner sobre la mesa es el hecho de que la modernidad no es como pensábamos, ese universo ordenado a partir de un sujeto, que en el relato acerca del mundo el sujeto pone sobre la mesa eso, y que el relato acerca del mundo, el sujeto es solo una ficción, y que lo que subyace a esa ficción es un movimiento incesante que cada uno de los maestros de la sospecha expresan a su modo mediante la metáfora del inconsciente, de la voluntad de poder y del capital, en este caso considerándolo también en términos de metáfora. La posmodernidad no es en ese sentido, como bien se ha señalado tantas veces, lo que sigue a la modernidad en una especie de Aufhebung de la misma, sino un poner en claro las creencias dominantes durante décadas respecto de lo que es la modernidad misma. Es la creencia, y no el acontecer y la contingencia modernas, lo que se viene abajo en la posmodernidad. En particular, Lyotard señala que es la pérdida de fe en los relatos del humanismo y de la filosofía de la historia, y con ella de la emancipación, en el relato del autoperfeccionamiento constante del hombre. Esos relatos, en la medida en que lo son de un saber narrativo, no serían ya necesarios para esa contingencia que llamamos moderna, no serían necesarios, por ejemplo, para legitimar el papel de la ciencia y el de la sociedad, que ahora se legitiman ya performativamente por su éxito en una sociedad que había dejado de ser ingenua. Pero adviértase que en una afirmación como esta, que en lo básico creo que es correcta, la posmodernidad se mueve a dos niveles. En uno de ellos, nada ha cambiado respecto de la modernidad, de lo que la modernidad es, puesto que la ciencia moderna, su núcleo y su nervio duro, que ahora ya no necesita legitimarse mediante relatos, sigue siendo la misma, solo que autolegitimada. En el otro nivel, de los dos que yo hablaba, en el de las ficciones y creencias, simplemente estas han desaparecido, o tienden a desaparecer por innecesarias. O si se me permite, lo que ha desaparecido es la vigencia de la narrativa de lo moderno, del gran relato y de la creencia que lo acompaña. Pues bien, es aquí donde quisiera introducir esos dos elementos que nos faltan, la filosofía de la historia y los derechos humanos. Y para ello quisiera recordar de nuevo que los relatos modernos se inscriben en eso que llama, obviamente, Lyotard saber narrativo. La definición que nos daba de la posmodernidad, que me sigue pareciendo a mí bastante clarificadora después de décadas ya, descansa en una premisa, en esa distinción entre el saber narrativo y la ciencia moderna. Esta última, la ciencia, habría surgido en la modernidad excluyendo de su seno los saberes narrativos, es decir, las dimensiones que van más allá de lo denotativo, de lo susceptible de ser verdadero o falso con arreglo a los métodos y procedimientos de la ciencia. Pero lo que esa exclusión de lo narrativo significa es la exclusión de dimensiones valorativas, estéticas y éticas que, como bien sabemos, no son susceptibles de ser validadas como verdaderas o falsas. Es eso, por lo demás, uno de los temas de la modernidad filosófica, ya presente en el Descartes, que es incapaz de construir una ética y se conforma con una moral provisional, o en un Hume que prefigura lo que luego se llamará la falacia naturalista como incapacidad de pasar del ser al deber ser, o desde luego en Kant, cuya escisión entre naturaleza y libertad, entre ciencia y moral, es una de las conquistas supuestamente más seguras del pensamiento crítico. Si uno quiere comprender la historia de la ética moderna y de sus polémicas, y el nacimiento de una disciplina como la estética, debe partir de ahí y situar ambas en ese marco. Y por lo mismo, si se quiere comprender el sentido del debate en torno a la posmodernidad, es preciso considerar ese marco como el fondo, no siempre visible frente al que se recortaron los distintos argumentos. Pero como sabemos, y como creo que ha quedado mostrado más arriba en la primera parte de estas palabras, ese es el marco desde el que surge el idealismo
y su principal seña de identidad, la de reconstruir la unidad perdida en las dimensiones éticas, teóricas y estéticas. En el caso de Fichte, de manera notoria, puesto que vimos que su esfuerzo inicial, el que determina su trayectoria y la del idealismo, no es otro que el de unificar esas dimensiones en torno a un supuesto primer principio. Pero también trata de señalar cómo la recepción de ese esfuerzo, que es su obra misma, se vio condicionada por ese malentendido, el de la apariencia metafísica, teórica, diríamos, de ese principio. Yo he tratado de deshacer ese malentendido, señalando el carácter práctico y trascendental de ese principio, que por ser práctico se sitúa no en el orden denotativo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es el de la ciencia, y por ser trascendental, renuncia a describir el mundo tal como es, lo que es también la tarea de la ciencia, sino solo a establecer las condiciones de posibilidad de la acción moral, y recalco moral en este caso humana, considerando que éstas deben priorizar y guiar las conclusiones de la ciencia empírica y de lo teórico. Todo un problema de las relaciones entre la ciencia y la política, planteado en términos más modernos. Eso, expresado en otros términos, vendría a decir que la tarea de Fichte es la de pensar si es posible la vida moral en el contexto moderno, que es el de la ciencia necesaria que Kant analizó en la primera crítica, y la misma a la que se refiere Lyotard 2 siglos después, cuando establece la misma ciencia, cuando establece esa distinción entre dos tipos de saberes, el narrativo y el científico. Y a su vez, esto traducido al contexto de la definición de lo moderno, es la pregunta en nuestra contemporaneidad, de nuevo, por la posibilidad de la ética. Pues bien, es en este punto donde deben entrar ya en escena los derechos humanos y su relación con la filosofía de la historia, que no utilizo aquí en el sentido enfático que suele tener. Respecto de la primera cuestión, no hay duda de su dimensión práctico-moral, puesto que por definición, como todo el mundo de lo jurídico y de lo moral, los derechos humanos son precisamente la zona de encuentro más profunda que hay entre esos dos ámbitos, no pertenecen al orden del ser, sino al de lo deóntico y al de lo práctico. Es decir, sintoniza inmediatamente con lo que es el proyecto de Fichte en cuanto a hacer de lo moral principio y hacer posible pensarlo en el mundo moderno, en la contingencia moderna. Más complicada parece inicialmente la cuestión de la filosofía de la historia, puesto que ha habido una tendencia a considerarla, y eso se consolida en Hegel, pero también en el marxismo, aunque tal vez no en el propio Marx, a considerarla, como digo, para el primero especulativamente o científicamente para el segundo como una descripción encarnada en el ser, si bien incorporando en su interior el deber ser mismo, de un modo que se ha mostrado perverso históricamente, como sabemos, en las versiones totalitarias que se han realizado a partir de proyectos que pueden encontrar filiación en uno y en otro, en la idea de un Estado totalitario como consumación de la historia o como tránsito hacia la idea de una sociedad sin clases. Pero Fichte, que también posee una bien conocida filosofía de la historia, de hecho, anterior a la de Hegel, tal vez hubiera dicho que ambos, el proyecto hegeliano o las derivas del alberido o el proyecto marxista, no tanto a lo mejor del propio Marx, pero las derivas que todos conocemos que se hicieron de él, que ambos, digo, son teóricos como lo era el hecho de conciencia de Reich, y que por tanto en ellos la dimensión práctica quedaba subsumida en lo teórico, o por decirlo de otro modo, que la posibilidad de pensar lo ético era aplastada literalmente por la contingencia moderna misma, que es la que analiza Fichte en los caracteres de la edad contemporánea como una de las épocas, la tercera, la obra donde él construye su filosofía de la historia. Lo que he dicho todavía de otra manera sería lo mismo que decir que en ellos los derechos humanos, en esos dos ejemplos de filosofía de historia, no tienen prioridad, sino que deben ser sometidos a otra instancia. La astucia de la razón, en el caso de la metafísica hegeliana, o su versión materialista en la consumación de la historia en ese estado final, sin clases, que no deja de ser una abstracción y un fin al que debe someterse todo lo demás. Se trata, en efecto, de dos relatos, o metarrelatos, que yo creo que tienen muy presentes Lyotard, típicamente modernos, en los que como tal, y como digo, lo práctico también tiene su lugar, pero lo tiene, y esto es lo que yo creo que es la aportación donde Fichte se desvía, lo sometido a lo teórico en una descripción de lo real que está, de hecho, muy vinculada como tal
a la contingencia moderna, a ese movimiento que Nietzsche llamaba voluntad de poder y a la que convierte en canon de lo práctico, ya sea en forma de espíritu absoluto, es decir, sustancia hecha sujeto, o bien de sujeto enfático revolucionario, representante nada menos que de otra abstracción como es la humanidad misma. Pero no es ese el caso de Fichte ni de su filosofía de la historia. Es cierto que Fichte construye desde el sujeto, pero el sujeto como tal que construye y desde el que construye es precisamente y por definición lo contrapuesto al mundo empírico que tanto Hegel, en mi interpretación, como el marxismo, pretenden conciliar en su filosofía de la historia y por tanto también con las dimensiones prácticas de la filosofía. En el caso de Fichte, la imposibilidad de conciliación o de encuentro entre estos dos ámbitos es total y se dirige hacia el infinito de forma asintótica. Es lo que Fichte expresó en forma, de nuevo, algo desafortunada, al decir que el mundo empírico es solo un pretexto para la acción moral del yo. Y digo desafortunada porque así leída, sin más aclaración, parece despreciar a la naturaleza y en apariencia representa una enorme arrogancia, algo que de algún modo trató de poner de manifiesto su discípulo Schelling frente a su maestro, y precisamente veo ahí la llamada de la actual filosofía. Pues bien, superar esa interpretación simplista de esa afirmación de Fichte exige recordar y explicitar la relación de su filosofía con los derechos humanos, porque a efectos prácticos lo que significa esa afirmación fictiana es que los derechos humanos que están en la boca de todos los gobiernos y de todos en principio no deben ceder nunca. Y ahí estoy remitiendo a un debate que luego a lo mejor podemos hablar sobre su universalidad o no, su incondicionalidad o no, que fue muy actual y que todavía está ahí. O más bien que en cualquier aproximación a la realidad debe tenerlos siempre en cuenta con la misma incondicionalidad que le daban Kant y Fichte mismo al imperativo categórico, lo que como sabemos es un aspecto crucial de nuestras sociedades contemporáneas. Los derechos humanos como tales son un invento de esos mismos años. Fichte pues usa la expresión en muy pocas ocasiones, aunque con algún matiz algo diferente al que le damos hoy, obviamente, pero hay que recordar que la declaración norteamericana del 77 le precede en algo más de una década, y la del 89 en apenas un lustro, prácticamente cuando él está empezando a construir su obra, y él la tiene desde luego muy presente, ¿no? De hecho, su obra se puede considerar en ese sentido una metafísica, otra palabra que a lo mejor habría que cuestionar, ¿no?, de los derechos humanos en el sentido literal de que su obra está construida de la misma fuente de la que surge esa idea de los derechos humanos y se confunde con el principio que constituye los derechos humanos mismos. Para entender esto es decisivo recordar que más allá de debates teóricos, los derechos humanos tienen su antecedente en una noción más amplia, en la Baja Edad Media, que es la contenida en la teoría de los llamados derechos subjetivos, entendidos como capacidad para hacer o no hacer y que suponen un giro en la concepción de la justicia misma. Aunque, como suele ocurrir en ese ámbito, la noción misma de derecho subjetivo está sometida a una ya larguísima controversia, incluso existe quien la ha negado, lo cierto es que parece indudable que los derechos humanos y los derechos subjetivos están en estrecha relación, tan estrecha que los derechos humanos son todos ellos, en todo caso, derechos subjetivos, y que como categoría que participa de lo jurídico serían incomprensibles sin la teoría de los derechos subjetivos, aunque obviamente no todos los derechos subjetivos tienen la condición de derechos humanos. Un año antes de que Fichte alcanzara el descubrimiento de su filosofía, el famoso yo, el origen del idealismo y todo lo que venimos contando, hacía una descripción de los derechos fundamentales o de los derechos humanos como aquellos no susceptibles de ser enajenables, alienados. Y lo hacía en el contexto de dos escritos que llevan marcado un sello de pensamiento político vinculado a la Revolución Francesa. En esos escritos, cuando Fichte trata de dar una explicación de por qué son inalienables, nos habla de que aquello estrictamente humano, aquello que nos diferencia del resto de la naturaleza, es la capacidad de pensar libremente y de dar libre dirección a nuestros pensamientos, en definitiva la libertad de pensar. Por las mismas fechas, Thomas Paine estaba dando el nombre a los derechos humanos como tales y a la cabeza de todos ellos, como su condición estaba la libertad de pensamiento. Pero lo interesante a nuestros efectos es que esa definición que Fichte utiliza en el 93 para referirse a los derechos humanos
es que esa definición, como digo, es la misma que utiliza solo un año más tarde para hablar del principio de la filosofía, el sentimiento de la libertad que debe acompañar a todas nuestras representaciones en expresión literal tomada de una de las introducciones que hace a su obra en un escrito popular. Es decir, que debe enfrentarnos una y otra vez con lo empírico, como yo decía, sin conciliación posible. O por decirlo en otros términos, la contingencia moderna que hemos definido más arriba, y que es la que se expresa en el ámbito de lo teórico y también en su filosofía de la historia, aquello que es lo que debe someterse al yo, pues no es otro que el significado de su filosofía y el primado práctico sobre esa contingencia. Es el espíritu de su filosofía, no la letra, la de pensar de nuevo la moral en un universo moral posible para los humanos en el seno de la modernidad. Y su filosofía de la historia, expresada en los caracteres de la edad contemporánea, no es entonces una descripción de esa voluntad de verdad en lo teórico, no es una descripción como la hegeliana o la del materialismo dialéctico oficial de la Unión Soviética, sino solo una ficción para describir el presente, como reza el título, los caracteres de la edad contemporánea, en la que incluye, sin embargo, estadios de la vida moral que permiten comprender que el progreso no es sino el horizonte de una sociedad humana donde los derechos humanos sean respetados siempre y en cualquier circunstancia, donde domine de facto y en lo empírico el principio de toda filosofía, ciertamente un ideal, pero un ideal regulador en el mejor sentido kantiano. No estamos entonces ante un gran relato, en términos de Lyotard, más allá de las herencias metafísicas de la letra de la época de su filosofía, sino de la cuestión crucial de tomarnos en serio los derechos humanos, utilizando y parafraseando la expresión del conocido filósofo del derecho Dworkin, y hacerlo hasta sus últimas consecuencias. Los derechos humanos son el único consenso moral que poseemos en el siglo de la llamada, sea lo que sea, globalización. Si eso es suficiente o no, y esto es otro gran tema, o si los derechos humanos son suficientes o no para establecer una verdadera ética en el mundo contemporáneo, eso es otra cuestión que no puedo abordar aquí. Pero de su vigencia, no cabe duda, y tampoco de la actualidad de un pensamiento que, más allá de su índole especulativa y aparentemente lejana y abstracta a nosotros, hizo pivotar sobre la raíz de los mismos el sentido del filosofar y de la historia. Son unas pocas líneas lo que queda. Una guía para la acción en el presente, que es el nuestro, y no una escatología. Una condición de posibilidad que no es revisable ni aplazable al futuro, es solo una condición de posibilidad. No está al final, sino al comienzo. La condición trascendental de una vida moral en la contingencia moderna, dominada tal vez por la voluntad de poder. Una metáfora que acaso expresa de forma poética especulativa en los mismos años que lo está haciendo más, lo que más pensaba en su intento por descubrir y describir minuciosamente el mecanismo económico del modo de producción capitalista. Nada más y muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a abrir ahora entonces un espacio de discusión, conversación, problematización de lo que el profesor Vicente Serrano nos ha planteado. Creo que hemos escuchado aquí 4 o 5 núcleos especulativos, no en el sentido hegeliano especulativo, importantes para discutir. Una es la obra en sí misma de Fichte, la lectura que el profesor nos propone de el Fichte más convencional, que es el del 1794, de los primeros parágrafos, en particular del primero, el yo como constitutivo de sí mismo y del mundo. Podríamos discutir si eso es metafísica o no, etc. Ahí hay uno de los núcleos, creo que planteó el profesor, Fichte en sí mismo, Fichte como bueno, regular o mal intérprete de Kant, como seguidor o no de Kant. La autopercepción de Fichte la conocemos, Fichte se autopercibe como un filósofo que sigue el método trascendental, Kant no lo ve así y otros filósofos tampoco. Ahí tenemos una cuestión. La otra cuestión creo que planteó el profesor para discutir con él es esta, me pareció, analogía entre los planteos de la posmodernidad en nuestros días
y aquellos planteos que ya se le hicieron a Fichte a finales del 18, principios del 19. Hay un vínculo que comparto entre aquellos filósofos que llamamos, siguiendo los manuales románticos, los hermanos Schlegel, Maimon, por ejemplo, Novalis, no sé si Novalis se confrontó con Fichte. Sí, también. Y los planteos que le hicieron a Fichte acerca de la cuestión ya planteada entonces en tiempos de Fichte, acerca de la centralidad o no centralidad del sujeto, acerca de la universalización, el problema del universal, que usted ahí pasó un poquito de largo, ¿verdad? Ahí tenemos otro núcleo, me parece importante. Creo que el profesor, como historiador de la filosofía, arriesgó una hipótesis muy interesante, romanticismo alemán, posmodernidad. Ahí hay una cuestión que podríamos también discutir. Y creo que el tercer gran núcleo especulativo es Fichte, su actualidad, derechos humanos y filosofía de la historia. Está claro que para Fichte y para todo el idealismo postkantiano, la cuestión de la libertad es la cuestión de una filosofía de la historia. La filosofía de la historia es la historia de la libertad, porque la libertad no es un dato, es una conquista. Y ha planteado en función de eso los derechos humanos. Los derechos humanos tienen, no nos olvidemos que la declaración es la declaración universal de los derechos humanos, tal en el 48, en su formulación, en la formulación, tanto en una formulación de la Revolución como en la formulación del 48. Y aquí había un punto de conflicto con la posmodernidad, porque la posmodernidad plantea de manera, ahora sí no débil, sino fuerte, el fin de los proyectos universalizantes y universalizables. Entonces, ¿Fichte es de nuestro tiempo o no lo es? ¿O le dice a nuestro tiempo lo que nuestro tiempo no es? Lo que nuestro tiempo ha perdido, que sería la potencia revolucionaria de la universalización. En fin, creo que ahí hay otro núcleo especulativo importante, núcleo teórico planteado por el profesor que podríamos discutir con él. Así que abrimos entonces la discusión para quienes quieran participar. Sí, Jorge. Bueno, profesor, yo quisiera en primer lugar agradecer por la presentación. Una pregunta muy concreta. En este sentido de la aproximación que se puede hacer desde Fichte hacia la posmodernidad, ¿cómo podríamos desde la matriz fichteana aproximarnos a una crítica a la posmodernidad? Si pudiera profundizar en eso, es decir, ¿de qué manera nos sirve la matriz fichteana para asumir una postura crítica frente a los, digamos, a lo que sería, por ejemplo, la tesitura de libertad, ¿verdad?, del fin de los relatos, de los grandes relatos? Es una pregunta importante. Vamos a ver, yo inicialmente diría que hay una primera versión de esto, es decir, Fichte, lo que yo he tratado de mostrar, no sé si lo he conseguido, es que Fichte en el fondo se escapa al ataque que hace la posmodernidad respecto de grandes relatos, porque él no construye un relato. De ahí hago yo una distinción entre la filosofía de la historia de procedencia hegeliano-marxista y la suya, porque yo he insistido en que en Hegel y en Marx, y sobre todo en las recepciones, porque me importa más eso ahora que aspectos técnicos, ¿no? Pero yo creo que indudablemente Marx en Hegel y en la recepción de Marx, sin lugar a duda, lo práctico, digamos lo empírico y lo moral están fusionados. Es decir, no hay esa oposición constante que Fichte plantea y que es uno de los grandes reproches que se le han hecho. ¿Cómo interpreto yo esa no confusión de los dos ámbitos? Justamente con una posibilidad de no subsumir en la contingencia el ámbito deóntico, que es lo que está ocurriendo en la posmodernidad. Y eso lo comparte la posmodernidad, pero de manera muy oculta, con los relatos modernos, que este es uno de los grandes temas. Yo hace tiempo, cuando empezaba a pensar estas cosas, llegué a una conclusión que la posmodernidad era la modernidad cinética. Es decir, sin los límites que establecía la ética. Entonces, Fichte
¿Cómo puede criticar? Bueno, pues de la misma manera que criticó, y yo lo he mencionado, no sé si ha quedado claro, pero lo he hecho con intención. Yo he comparado esos proyectos filosóficos históricos modernos que los posmodernos critican con el hecho de conciencia de Reinhold. Y Fichte justamente diría, bueno, pero es que un hecho de conciencia no puede ser principio. ¿Principio de qué? En este caso, de una respuesta a una contingencia moderna que, claro, yo ahí he hecho una apuesta arriesgada, que llevaría y obligaría a continuar hablando, pero que yo caracterizo nuestro presente como una época de voluntad de poder, ¿no? Yo creo que en eso Nietzsche acierta, más allá de otras cuestiones. Es decir, y por eso hago ese juego con la metáfora del capital también, porque en el fondo es la misma estructura. O sea, lo que subyace al orden capitalista es una voluntad de poder. Entonces, ¿cómo podemos poner límites? Bueno, todos sabemos que están ahí los derechos humanos, pero en la propia posmodernidad se ha generado un debate acerca de la universalidad de los derechos humanos, y la pregunta es, si los derechos humanos no son universales, con que se admita que no lo son, por retomar el tema de la universalidad, es decir, si no son válidos en cualquier circunstancia, entonces abrimos la puerta, ¿y cuál es el criterio para determinar cuándo son válidos? Ya no son válidos nunca. Rorty es, por ejemplo, un representante posmoderno de esa crítica de los derechos humanos, ¿no? Y ahí hay toda una problemática por debajo, ¿no? Entonces, Fichte, en el fondo, respondería, miren ustedes, supuestamente posmodernos, que dicen que se han muerto los grandes relatos, lo que han hecho es reproducir el mismo relato que yo estaba combatiendo con Reinhold. Ustedes no son capaces de fundar moralmente las relaciones de la ciencia y la política, que es lo práctico y lo moral también, ¿no? No son capaces de hacerlo. Ustedes se dejan llevar, digamos, por el eudaimonismo en el lenguaje antiguo, por el utilitarismo, pragmatismo en el moderno, por la voluntad de poder, si queremos utilizar esa expresión de la filosofía clásica alemana. Esa sería mi respuesta. Por eso me parece que es actual, aunque a mí, y eso lo añado ahora y lo he mencionado, me parece insuficiente pensar los problemas morales solo desde los derechos humanos, porque los derechos humanos lo único que hacen es, y esa es digamos, la premisa de fondo de la que yo estoy construyendo esto, los derechos humanos lo único que hacen es acompañar un movimiento que es un movimiento incesante, que es el de la voluntad de poder, que se persigue a sí mismo, que es el de la estructura del orden del capital, y ponerle un límite incesante. Es el único invento que hemos encontrado para no destruirnos, para encontrar algún límite. Aún así, nos destruimos bastante, pero no tanto, no hay que ser tan pesimistas, ¿no? Entonces creo que hay otro paso que dar, y ahí yo introduciría, pero no es el tema de hoy, a Spinoza, como una fuente para repensar la ética en este mundo, ¿no? Ahora, no podemos renunciar a los derechos humanos, porque hoy por hoy no tenemos nada más que una realidad que es la contingencia moderna. Y entonces, claro, el otro paso es hacer una reflexión que complemente los derechos humanos como una garantía para las relaciones políticas y sociales con una auténtica revolución afectiva, que es, yo creo, donde está inculcado en la verdadera contingencia moderna. Y ahí los posmodernos están en el mismo lugar. ¿De dónde vendrían entonces, siguiendo esta perspectiva, los límites, digamos? Si no vendrían de algo que los dice, sí, aquí tiene que cumplirse este criterio porque es universal. Sin embargo, ¿de dónde nacería, digamos? Si sería un ejercicio del yo o sería un acto, digamos, de este yo, este individuo. Claro, especulativamente Fichte piensa los límites. Voy a tratar de plantearlo dando a lo mejor un salto, pero que nos aleje un poco de Fichte, a lo mejor, pero volveremos a ello. Yo creo que el mundo, lo que yo llamo la contingencia moderna, que he expresado a través de esas tres metáforas tan importantes para el pensamiento moderno y posmoderno, está basada en la idea de la desmesura, de la ficción y de la fragmentación, que es lo que constituye hoy nuestras vidas, ¿no? Entonces, los grandes pensadores modernos que han respondido a eso de alguna manera, han respondido a eso desde un punto de vista ético. ¿Y qué es la respuesta que han dado? El pensamiento del límite, el pensamiento de la totalidad y el pensamiento de la crítica, frente a la desmesura, la ficción y la fragmentación. Y hay tres grandes figuras que lo han hecho. Yo creo que Fichte ahí está también, pero del lado de Kant. Toda la obra de Kant es un pensamiento en torno a la búsqueda del límite. Es una idea de totalidad que trata de construir de forma arquitectónica, pero ahí es donde falla más, y es una crítica.
En el caso de Marx no hay duda que el modo de producción como totalidad, que la búsqueda del límite, pero ya no especulativo, sino en las horas de trabajo, que es la expresión última de ese orden desmesurado, ¿no? Y la noción de crítica es obvia, porque es el subtítulo mismo en la tradición kantiana. Y el otro autor que piensa en esos términos es Spinoza, ¿no? En términos de, bueno, pues claro, una totalidad, que es esa sustancia que es en realidad deus sive natura, no hay totalidad posible, mayor, pensable. La idea de crítica, que yo creo que es el gran ilustrado radical, el apéndice del primer libro de la ética, no hay una crítica más demoledora y más ilustrada, ni la ha habido nunca. O sea, los postmodernos se quedan muy atrás respecto de esas críticas del apéndice del libro primero, y la idea de límite es la clave misma de su pensamiento, tal como culmina la parte quinta, a través de la teoría de los afectos, claro, que los afectos no son nada más que el límite. Pero bueno, ahí Fichte yo creo que hace un esfuerzo enorme y se sitúa en otro ámbito, es decir, Fichte, yo le sitúo más en el ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en realidad son un límite. Es decir, los derechos humanos tendemos a pensarlos como una expresión positiva, son derechos subjetivos que nosotros tenemos, pero en el fondo lo que hay detrás es la regla misma que da del derecho Fichte, ¿no? Es hacer posible mediante nuestra limitación la libertad de los otros. Y eso es lo que son los derechos humanos, no mirados en positivo sino en negativo. En realidad son restricciones, eso lo establece Fichte. La nueva método lo establece Fichte claramente a través de la idea de la interpelación del otro, que te llama también a limitarte, y claramente también en la fundamentación del derecho natural. Entonces, claro, los derechos humanos, no hay derecho, eso lo saben ya desde los romanos, si no hay una prohibición erga omnes que privilegie mi esfera de acción. Entonces, en el fondo, y esa es la gran aportación de Kant, que Fichte retoma y convierte en sistema, es cómo pensamos la moralidad en el mundo moderno, cómo ponemos límite. Es el gran problema de la modernidad, está en Hobbes a su manera, está en Rousseau, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos volver a pensar la moral? Si no la podemos pensar ya desde la voluntad de poder, digamos que es ese eudaimonismo utilitarista, en matriz humeana, tenemos que repensar todo ya no a partir del concepto de bien, porque ya no nos vale, ya no. Entonces tenemos que poner un deber y un formalismo, que es justamente esa deducción del imperativo categórico. Pero al final eso es una reflexión que no solo es de Fichte, sino también de Kant, sobre el único fundamento posible, utilizando esos giros kantianos, de los derechos humanos, que después de todo no son nada más que una convención, porque ¿dónde está la dignidad humana? Pregunto, en términos científicos. ¿Quién la puede pesar? ¿Quién la puede medir? Sabemos el origen de ese concepto que se da como sustrato de los derechos humanos, pero yo no la he visto nunca. Y al final la última expresión, la segunda formulación del imperativo kantiano, que es la base del pensamiento de Fichte, ¿no? Trátate siempre a ti mismo y a los demás como una persona y no como una cosa, es decir, como un fin y no como un medio. Pero ¿cuál es la expresión última de violación de los derechos humanos? Bueno, convertir a otro en un medio para otro fin. ¿La tortura qué es? Convertirte en un objeto, que eso es lo que es justamente no un sujeto. Es decir, ¿qué hace un torturador? Considera al otro individuo, lo trata como tratamos a los objetos. Yo a esta mesa la golpeo y no la estoy torturando, pero golpeo a una persona en sí. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, y ahí creo que es donde Fichte puede seguir dando frutos. Lo que pasa es que su aparato especulativo es tan sofisticado, tan complejo, pero a mí, yo en ese sentido soy castellano, de origen de Castilla, y los castellanos dicen que nos gusta, digamos, las cosas claras, ¿no? Y Fichte es muy confuso, a mí me gusta mucho la especulación y me fui a él, pero me gusta aclarar también qué nos queda de él, ¿no? Más allá de que hay bueno, pues, temas de erudición interesantísimos, nosotros en el taller estamos discutiendo esos problemas, pero mi propósito en esta conferencia precisamente era abrirme a un público más amplio y dar una dimensión de que este pensador tenía una preocupación fundamental, que es que asumiendo nuestro mundo moderno y nuestra ciencia, tenemos que ser capaces de seguir siendo libres en ella. Y este sigue siendo nuestro tema. Camilo. Sí, yo también me quedé pensando en la relación que estableció entre la modernidad y la posmodernidad. Y me parece que si bien uno podría establecer una oposición entre el idealismo alemán y esa posmodernidad, digamos, un poco más light, así tipo Lyotard, del gran relato, del fin de los grandes relatos, etc.,
uno podría trazar líneas genealógicas a partir de una posmodernidad, una postura más de izquierda, más crítica. Usted mencionó a la filosofía de la sospecha, digamos, como una posible línea, pero me preguntaba también si uno no podría hacer la misma operación con autores posmodernos críticos, como por ejemplo la línea que va de Kant a Foucault, por ejemplo. Claro. O, qué sé yo, pensaba también en Judith Butler y su relectura de Hegel. ¿Pensabas también en? Judith Butler y su relectura de Hegel, que finalmente son filósofos y filósofas que se identifican o se inscriben dentro de la filosofía postestructuralista, pero que la relación que establecen con los postulados del idealismo alemán es una postura más de recuperación, digamos, que de abolición acrítica, como en el caso de Lyotard. No, yo comparto lo que dices. De hecho, de eso hemos hablado también en las fases de diálogo que tenemos en las mañanas. Yo creo que en el idealismo hay cruce de muchas, podemos simplificar esas dos tendencias, una, digamos, reacción de izquierda y derecha, que son términos que están perdiendo prestigio, pero que se pueden entender en el sentido de defensa de la libertad y de la vida y de otras cosas, y la contraria, ¿no? Por simplificar mucho. Entonces yo creo que esas filiaciones se producen. De hecho, este tema de la vinculación entre la modernidad y la posmodernidad y el periodo idealista, no es que yo ahora se me haya ocurrido esta tarde, ¿no? O para venir aquí cuando preparaba esta conferencia, sino que yo cuando trabajaba en mi tesis, incidentalmente te encuentras muchos autores, uno tiene que tener su dirección y no puede distraerse, pero va anotando cosas. Algunas las dejé en el camino, pero hay una que retomé al hilo de la famosa carta que un autor, digamos, anti-ilustrado, que es Jacobi, escribe a Fichte, y ahí, yo lo he mencionado de pasada, aparece por primera vez el término nihilismo. Claro, era muy interesante, porque el término nihilismo tiene una tradición que pasa por revolucionarios de ultraizquierda, digamos, en la época rusa, cuando vuelve a cobrar énfasis. En Nietzsche tiene un juego, en principio, toda la tradición más rancia, en principio, ¿no? Muy vinculado al judeocristianismo, etc. Pero claro, cuando el nihilismo aparece, utilizado por Jacobi, es un arma arrojadiza contra el pensamiento ilustrado. Entonces a mí me parece muy interesante porque, claro, descubrir, como yo soy lector, aunque uno esté trabajando en su tesis, pues claro, uno incluso tiene que leer a Heidegger, ¿no? Y descubrí que Heidegger estaba diciendo lo mismo, entre comillas, ¿no? Que Jacobi hablaba de un salto, hablaba de un tipo de no saber, en el fondo, de una Grund, de un no fundamento. Esos son literalmente cuestiones que aparecen en Jacobi, ¿no? Y dije, qué interesante. Cuando, claro, todos sabemos que para Heidegger, en el nihilismo europeo, Nietzsche culmina toda la tradición. Y dije, vamos a tirar de ese hilo. Y yo escribí un libro que se llama Nihilismo y Modernidad, que culminaba precisamente, yo ahora con el tiempo sé que en parte equivocado con Foucault y Habermas, que en aquel momento yo terminé ahí, ¿no? Haciendo una afiliación de cómo se había producido ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas filiaciones están. Luego, en el caso particular de Foucault, es evidente que hay elementos, yo lo hemos mencionado esta mañana, que toma en la historia de la locura, claramente. Luego él recupera la tendencia ilustrada en el texto del 84 kantiano, ¿no? Aunque fue acusado de anti-ilustrado. En el caso de Judith Butler, yo no conozco tanto su obra, pero es un prototipo de pensamiento que está muy metida en ambigüedades. Yo creo que le pasa un poquito, esto es una opinión que la digo con todos los respetos, porque hay que ser cuidadoso, le pasa un poquito como le ocurre a Deleuze, ¿no? Deleuze tiene una recepción interesante en la izquierda, pero Deleuze tiene elementos que son complicados para un pensamiento de izquierda, en mi opinión. Entonces, en el caso de Judith Butler, vamos a ver cómo se trata el deseo. Esta es una cuestión importante, ¿no? No sé, porque ella hace una lectura de Hegel, efectivamente, del poder que tiene esa tendencia,
pero yo no me atrevería a confirmar dónde situarlo. Lo tengo pendiente. Simplemente lo confieso. Que fundamentalmente, no solo por vía de esa lectura que hace de Hegel, sino también toda la manera en que aborda el problema del sujeto, pasando por Althusser y el psicoanálisis, Sí. tiene que ver con Fichte en el sentido de tratar de dar cuenta del sujeto, de explicar el sufrimiento del sujeto en el contexto de ese afán de libertad, digamos, de ese afán de expansión. Perfecto, yo me lo anoto y lo dejo anotado. Gracias. Vamos a ver si me lo voy a explicar. No te oigo bien, por favor, si No, puedes. ok. Ahí, tal vez. Ahí sí. Digamos, desde este autor, ¿cuál sería la respuesta o la reacción que él tendría, digamos, a la crítica que hace el relativismo cultural a los derechos humanos? Digamos, a esta idea de que los acusa, por decirlo así, de moldear o de occidentalizar. Ya. ¿Cuál sería, digamos, la reacción de él? Sí, es una gran pregunta. Sí, Rorty. O sea, es una gran pregunta y yo te diría, Fichte no puede rebasar su época. Nosotros tenemos una tendencia tremenda a decir que Aristóteles es machista, que efectivamente, claro, con la literalidad lo es, pero nosotros no podemos proyectar hacia atrás determinadas categorías. Está claro que Fichte es un eurocentrista y es un etnocentrista y es todo lo centrista que quieras, ¿no? Es un ilustrado y él lo que defiende, lo defiende respecto de la noción de lo humano. Y lo humano lo defiende como esa capacidad de ser libre y de opinar sobre la contingencia de lo necesario de la naturaleza, ¿no? Y en ese punto yo creo que él se mantendría firme. Ahora, eso es inconciliable con matizar la defensa última de eso que llamamos dignidad o lo que sea, en función de condiciones, circunstancias. Yo, por ejemplo, no profundicé tanto, pero tuve contactos con pensadores de Túnez, donde participé de un proyecto de investigación hace años sobre temas de interculturalidad y cómo, por ejemplo, desde el Islam, un problema que ahora mismo además está en el primer orden claro, Túnez ha pasado por una primavera que se ha convertido en un helado invierno, ¿no? Pero ellos tienen otra aproximación a la concepción de los derechos humanos, eso es evidente, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Pero más allá de categorías históricas antiguas, a mí me interesa que es la letra. Por eso la letra el tiempo pierde. Hegel lo decía, ¿no? Uno siempre el búho de Minerva levanta. Claro, entonces el pensamiento depende mucho de los acontecimientos, de las condiciones culturales, de los códigos simbólicos dominantes, etc. Y es verdad que hay mucha de esa letra que se ha perdido. La pregunta es si el espíritu sigue vivo, ¿no? Porque al final, más allá de otras cuestiones, yo creo que el pensamiento es respetar y respetarnos. Y creo que eso, lo mejor de cada cultura lo defiende a su manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora, este tema que sacas exigiría ya una enmienda a la totalidad de lo que es la contingencia moderna. Y ya nos meteríamos en otras cuestiones, ¿no? John, en cuanto ha puesto a Fichte como un ilustrado, está pensando lo mismo. Y por lo tanto, lo que no pasó en la modernidad, y eso es una pregunta, si pasó o no, es el desarrollo ético, el desarrollo moral. ¿Qué pasó ahí y qué pasó con la ciencia? Claro. Sea en la modernidad o con esto que se ha introducido la posmodernidad, se puede referir a eso. Sí. Si yo te he entendido bien lo que planteas, es que ¿qué pasa con la ética en el mundo moderno y posmoderno? Es eso. Y el progreso moral. Ya. A ver, yo creo que la condición de ilustrado no es una definición que dependa de una época. Kant mismo lo decía, ¿no? No estamos en una época ilustrada, sino en una época de ilustración. La ilustración, yo ahí me quedo con la definición Foucaultiana, es una actitud ética. Es la actitud ética de la modernidad. Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, yo creo que Fichte tiene una actitud claramente ilustrada, porque todo su pensamiento no trata nada más que dar una
recordar una y otra vez que estar en permanente vigilancia, a decirnos que en este mundo moderno, que ya no tenemos una idea del bien compartida, que la vieja metafísica nos había dado, etc., la ética nos la jugamos constantemente en cada momento, ¿no? Que en el fondo no es tan distinto de lo que nos decía Aristóteles, pero claro, no es tan distinto, pero con otros materiales y otros arsenales, ¿no? Y porque nosotros ya no tenemos ese concepto de bien, ¿no? A partir del cual construir virtudes y cosas parecidas. Entonces, desgraciadamente tenemos deberes de respetar a los otros. La premisa de fondo a la que responde Fichte es, por eso yo hago ese paralelismo en realidad. Claro, él habla de un progreso indefinido, si tú hablas de progreso, que nunca vamos a alcanzar del yo moral digamos, del yo empírico hacia el yo absoluto, pero es que eso no lo inventa él, eso es la contingencia a la que él responde en términos de deber, porque en realidad lo que nos está exigiendo constantemente ese motor que ya no es el motor inmóvil aristotélico, que gobierna nuestras vidas en la contingencia moderna, es justamente un constante querer más, que eso es la voluntad de poder. Entonces, frente a ese constante querer más, Fichte introduce en términos de autolimitación la idea justamente a partir de la cual construye su filosofía, que es una aspiración constante a acompañar esa voluntad de poder constante. Ese es el juego. Es decir, y ahí creo que la idea de progreso no tiene esa dimensión que lo han criticado los posmodernos junto con la filosofía de la historia, porque la idea del progreso no es alcanzar en cierto modo un estado superior, no hay tal cosa en Fichte. La idea de progreso está tomada de Lessing y de un famoso afirmación de Lessing, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Poseer la verdad o estar en búsqueda constante hacia ella, ¿no? Y nunca la vas a alcanzar, y Fichte lo dice, nunca vamos a alcanzar eso. Entonces lo que es una especie de formulación filosófica bastante sofisticada, pero para recordarnos que hay una contingencia que constantemente nos está diciendo que queramos más. Así funciona no hay que irse a la especulación filosófica. Todo este eufemismo de las economías sostenibles, que es un eufemismo, ¿no? Porque, o sea, o creces o mueres, eso lo sabe desde un empresario hasta cualquier estado. Eso está fuera de lo que era la comprensión del mundo hasta la modernidad. O sea, los organismos tienen un punto de comienzo, llegan a un punto de madurez, luego decaen, y eso es la vida con arreglo a la cual además estaba construida la metafísica premoderna. Quitemos ahora la idea de la divinidad cristiana o la clásica griega. El mundo moderno está construido desde una contingencia donde no hay final en el crecimiento. Y ante esa contingencia la respuesta de Fichte es: no hay final en la búsqueda de la autolimitación. Esa es la cuestión. Y ahí hay una vigencia. Ahora, yo creo que eso no es suficiente. Mucho más interesante, creo, es acudir a la contingencia moderna. Claro, a una contingencia no se la puede, lo voy a decir así de claro, con una contingencia no se puede ir con armas revolucionarias, entre otras cosas porque la noción misma de revolución, que tiene muchas dimensiones y algunas muy importantes, ¿no? Es una noción muy moderna, muy moderna. En realidad estamos en una revolución permanente, el capital es una revolución permanente. Eso lo dice Marx, lo digo yo en el Manifiesto Comunista. Bueno, no sé si ha respondido. Sí, claro. ¿No hay más preguntas? Bueno, una vez más, muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Les recuerdo, antes de despedirnos, les recuerdo actividades de la Escuela de Filosofía organizadas por la dirección. El 29 a las 7 está la presentación del libro del profesor Camilo Retán, aquí presente, 29 de abril. Y el 10 de junio, una mesa redonda para discutir sobre qué es este ente que tenemos, que se llama un Papa Latinoamericano, 2 años de un Papa Latinoamericano. Vamos a hacer una evaluación de eso, a ver qué significa
si significa algo tener un papa latinoamericano. El 10 de junio, sí, además. Por eso me invitaron a participar, porque supuestamente yo, por ser argentino, tengo algún conocimiento de semejante ente. ¿Quiénes más están ese día? El 10 de junio, así que para que lo... ¿Qué otros participantes hay en ese El 10 de junio está Elio Gallardo, el profesor Luis Diego Cascante y este servidor discutiendo esa cuestión. Así que están invitados e invitadas. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Y ahí cuando instalemos el seminario sobre Fichte, los y las espero a los estudiantes aquí presentes. Muy bien. Exponer algunas de las razones por las que ese lugar es el que menciono en el caso de Fichte. Y para ello es preciso regresar al idealismo alemán en su conjunto y hacer una aproximación al modo como se gestó, cómo fue recibido y cómo se articula todavía hoy en nuestro presente. Como movimiento filosófico constituye un gran acontecimiento y en la pretensión de sus protagonistas creo que es comparable al momento fundacional de la filosofía occidental en la vieja Grecia, en el momento de madurez que representan las figuras de Platón y Aristóteles. Y digo Platón y Aristóteles y no los presocráticos, porque en el contexto moderno los presocráticos o su equivalente serían los primeros pensadores de la modernidad. Los fundadores de la modernidad, un Descartes, un Bacon, Leibniz, Hume o un Spinoza, por citar solo algunos. No pretendo con esta afirmación decir que estos grandes nombres sean equiparables materialmente al pensamiento de los primeros filósofos griegos, sino solo que ocupan una posición respecto de Kant análoga a la que los presocráticos habrían ocupado respecto de Sócrates. Y a su vez, los idealistas, pensadores todos ellos en la estela de Kant y de lo que se conoce como el postkantismo, ocuparían respecto de Kant el mismo papel que Platón y Aristóteles ocuparon respecto de Sócrates. Se trata solo de una analogía, obviamente, pero una analogía fundada en el hecho de que hasta Kant, la filosofía moderna, la modernidad misma, había ensayado distintas fórmulas para dar cuenta de esa contingencia, que es el mundo moderno, y su correspondiente ontología. Pero solo a partir de Kant se puede decir que se marca la línea divisoria en la que la modernidad empieza a comprenderse a sí misma. Tanto Hegel como Schelling o Fichte, los tres grandes nombres, señalaron en distintos momentos y de distintos modos, cada uno que con Descartes se pisa por primera vez tierra firme en ese nuevo continente que es lo moderno, articulado en principio en torno a la subjetividad. Racionalistas y empiristas, por seguir con los esquemas habituales, realizan distintas incursiones en ese territorio, pero solo a partir de Kant se puede considerar que se empiezan a dibujar un verdadero mapa de ese nuevo territorio inexplorado, una verdadera cartografía de lo moderno desde el punto de vista de la ontología, de la ética y de la estética, tal como queda plasmado en la monumental obra crítica y en cada una de las críticas. Y la tarea de esas filosofías postkantianas que llamamos idealismo es entonces la de empezar a reconstruir el edificio filosófico de la modernidad, o si se prefiere, el gran edificio de la metafísica moderna. De hecho, si uno mira hacia atrás desde los debates actuales, se da cuenta de que la mayor parte de ellos beben de manera explícita o implícita de esos años de finales del 18 y comienzos del 19 dominados y enmarcados por los idealistas. Dos de los grandes agradecer al profesor Jorge Prendas, que trabajó muchísimo para que la presencia del profesor Vicente Serrano fuera posible, y también agradecer a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que también ha hecho lo posible para que la visita del profesor Vicente Serrano fuera posible, otra vez lo digo, aquí entre nosotros. Agradezco también a la compañera y el compañero del Laboratorio Audiovisual,
de documentalismo investigativo de la Escuela de Filosofía que tomarán y elaborarán el documento audiovisual que nos permitirá seguir recreándolo, seguir discutiéndolo, seguir revisitándolo. Y otra vez entonces, para cerrar, les agradezco a todos y a todas la presencia de ustedes hoy aquí. La dinámica es simple y ya estamos acostumbrados a ella. Le voy a pasar la palabra al colega, a don Vicente, para que presente el tema que acabo de mencionar y después abriremos un espacio de discusión, de preguntas, de objeciones, si las tuviésemos, a la presentación del profesor Vicente Serrano. Don Vicente, le doy la palabra otra vez. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Yo debo empezar también primero por expresar mi satisfacción de estar aquí esta tarde, de poder compartir con los colegas mi agradecimiento, desde luego, a Roberto, a Jorge y directamente, a que no lo conozco, a la propia rectoría que Jorge ha mencionado, a todos los aquí presentes, al grupo con el que estamos trabajando esta semana y no mucho más. Decir que yo he preparado esta conferencia por escrito específica para poner en la actualidad, como muy bien ha presentado Roberto, el espíritu, que yo creo que todavía sigue vivo entre nosotros, de un filósofo que no es tan conocido y que sin embargo creo que merece una atención, y parte de esa atención yo creo que nos ha convocado hoy aquí. Sin más preámbulos, ¿se me oye al fondo? Sí. Bueno, si no me lo recuerdan y subo la voz, sin más preámbulos, por tanto, voy a comenzar por la lectura del texto. Comenzaré por una justificación del título, o más bien por algunas precisiones dirigidas a aclarar su sentido. El rótulo Actualidad de Fichte pretende hacerse cargo del hecho nada desdeñable de que la figura de Fichte, pese a su importancia, que trataré de mostrar y situar aquí en esta sesión, no deja de ser la de un gran desconocido en un mundo como el nuestro, dominado por un exceso de información y en el que la filosofía, en general, tiene cada vez menos lugar, y cuando lo tiene se reduce bien a las grandes figuras de moda, a los hombres que a los nombres que por razones diversas circulan en los medios, o bien a la de los clásicos, en la versión habitual que, normalmente falseada, nos ofrecen los manuales. Y ciertamente figura Fichte entre los clásicos, entre los que tiene un lugar, pero un lugar pequeño y estrecho, en mi opinión. No me corresponde a mí determinar si esto es justo y está fundado, pero sí, en cambio, creo necesario Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos una conferencia organizada por la dirección de la Escuela de Filosofía que dictará el profesor Vicente Serrano, a quien brevemente presentaré. El profesor Vicente Serrano es español, profesor de la Universidad Austral de Chile, de la ciudad de Valdivia, al sur de Santiago. Tal como conozco al profesor Vicente Serrano, lo visualizo como, en primer lugar, como un historiador de la filosofía. Uno de aquellos profesores que tiene un enorme respeto por la historia de la filosofía. Y aunque a él no le guste, esto a mí sí me simpatiza porque parece muy hegeliano. La filosofía es la historia de la filosofía. Y fundamentalmente estamos en presencia de un historiador de la filosofía moderna. Y cerrando un poquito más el círculo, de aquellos elementos constitutivos de la modernidad filosófica que el profesor, y en esto coincidimos muchísimo, sitúa allí en el idealismo alemán. Kant, el idealismo kantiano y el idealismo post-kantiano. Allí parece que nuestro colega ha encontrado el núcleo de los problemas
filosóficos de la modernidad. Así que tenemos un historiador de la filosofía y en particular un historiador de un periodo filosófico que, según nuestro colega aquí a la par nuestra, extiende esos problemas hasta nuestros días. Allí están contenidos buena parte de las formulaciones filosóficas que también son las nuestras. La conferencia que el profesor entonces nos dictará hoy está centrada en esta cuestión y en particular en uno de esos pensadores, Fichte, pero la actualidad de Fichte. Obviamente el presente no puede cambiar los textos que los filósofos escribieron hace 200 años, pero lo que cambia es el contexto, la mirada, el lugar de la interpretación, y ese es el efecto que esa filosofía tiene sobre nosotros, y esa es la actualidad de esa filosofía. Entonces la conferencia de hoy está centrada en esta cuestión, la actualidad de Fichte, derechos humanos, posmodernidad y filosofía de la historia. Dicho esto, debo entonces agradecer al profesor Vicente Serrano que nos acompañe hoy. Los gérmenes de las nociones claves en torno a nuestro mundo contemporáneo. He mencionado la dialéctica y la filosofía de la historia, pero estas dos son piezas o partes de un caudal más amplio y cuyo impulso fundamental, más allá del carácter epocal que marca Kant, es o procede de Fichte. No es casual que de él dijera Friedrich Schlegel que era una de las grandes tendencias de la época junto a la figura de Goethe, Wilhelm Meister en particular, y frente a un acontecimiento como la Revolución Francesa. Mi objetivo, entonces, es señalar el significado del papel concreto y preciso que corresponde a Fichte en ese movimiento para, una vez comprendido, acudir a las nociones de derechos humanos y de filosofía de historia que también aparecen mencionadas en el título. Si, como decía al comienzo de estas palabras, lo que el idealismo alemán representa es la metafísica madura de la modernidad, y siempre en el mejor sentido que le podamos dar a esa palabra, le corresponde a Fichte inaugurar y marcar definitivamente ese paso hacia la madurez. La idea de búsqueda de un primer principio fue la idea motriz desde la que levantó el primer gran edificio idealista, al que dio el nombre Fichte de doctrina de la ciencia, precisamente en el sentido de doctrina de los principios. Y no deja de ser paradójico que esa, llamémosla así, metafísica madura entendida como ciencia en torno a un primer principio, lo sea precisamente tratando de culminar la obra crítica, es decir, la obra de Kant. Pues el primer principio que Fichte buscó y encontró lo era inicialmente de la filosofía kantiana. Karl Leonhard Reinhold, al que Fichte había sustituido en su cátedra de Jena en el 1794, fue el primero en considerar que el único modo de unificar esa doctrina kantiana exigía encontrar un principio común a las tres críticas y propuso entonces que ese principio se articulara en torno a la representación, pues de algún modo la representación estaba presente en las tres. Le llamó principio de conciencia. Pero Fichte había leído a Kant antes que a Reinhold, y para Fichte Kant era sobre todo el Kant del imperativo moral. Apenas unos pocos años antes había afirmado en una famosa frase que para él el descubrimiento de Kant había supuesto vivir en un mundo nuevo, sobre todo el descubrimiento de la segunda crítica. En realidad fue esta obra la que respondía finalmente a la obsesión del joven Fichte desde sus años de formación, la posibilidad de vincular lo que él llamaba la religión del corazón con las especulaciones de los filósofos. En realidad un problema muy antiguo que había reaparecido en plena Ilustración alemana. Se afirma en ocasiones que el conflicto de Fichte había sido el de la concepción espinosista, determinista y su contraposición a la libertad. Pero el problema era otro, como era el de conciliar esa religión del corazón con las frías especulaciones de los filósofos, como digo. Y de pronto apareció Kant en el firmamento de Fichte y le iluminó para emprender ese camino. No le interesó, en cambio, no tanto la tercera crítica y asumió los resultados de la primera, así que cuando leyó a Reinhold descubrió enseguida el fallo. Si se quería completar la filosofía de Kant, no podía hacerse desde la primera crítica para entendernos desde un principio teórico que era el principio de ediciones del siglo XX, desde el marxismo en sus distintas versiones a la hermenéutica y la fenomenología, se asientan en premisas fundadas por ellos. Y la tercera,
la tradición analítica anglosajona, tan alejada en principio del clima, del tono y de la aproximación de los idealistas, ha terminado por confluir a finales del siglo XX precisamente en las derivas que desde el pragmatismo la han ido acercando a las otras dos en el seno de eso que hemos llamado posmodernidad, y sobre la que tendremos que volver enseguida. Dar detalles de todo ello obligaría a prolongar en exceso esta conferencia, a recordar la conocida relación de Hegel con Marx y con Fichte mismo, o a dar cuenta de las raíces que el proyecto heideggeriano tiene en el Schelling tardío, o recordar que es Schleiermacher, en el contexto romántico íntimamente ligado a los idealistas, el que reinventa la hermenéutica, o más bien reinventa la hermenéutica moderna, o mostrar cómo los debates en torno a la diferencia de finales del siglo XX acuden de nuevo a la noción de sin fondo, de nuevo de Schelling, como ocurre en Deleuze, o señalar cómo el pragmatismo y su primado de la acción, debidamente depurado de adherencias decimonónicas y metafísicas, depende, en último término, de esa ontología de la acción y de la voluntad que arranca en Fichte y actualiza Nietzsche con la ayuda de Schopenhauer, y que encuentra en su versión inconsciente, iniciada por la Naturphilosophie de Schelling, los precedentes del psicoanálisis, tan influyente para las filosofías de la mitad segunda del siglo XX. Pero, desgraciadamente, comprender esto no es fácil, y no lo es precisamente por la misma razón por lo que la figura de Fichte, aun reconociendo su condición de clásico, ha quedado reducida a un episodio entre Kant y Hegel. Este esquema, el del que el idealismo es simplemente ese tránsito de Kant a Hegel, hace ya décadas que la literatura especializada en torno al idealismo se ha liberado de él y reconoce la considerable complejidad y el entrelazamiento de temas que se producen allí. Han aparecido con el tiempo y el desarrollo de las investigaciones nuevos protagonistas que han adquirido o han recuperado una importancia impensable hace unas décadas y que sin embargo resulta hoy decisivos para comprender todo el proceso. Y es en ese nuevo contexto donde la figura de Fichte ha recuperado la centralidad que tuvo. Lejos de ser una especie de tránsito desde Kant a Hegel, cuya sombra le habría oscurecido, reaparece como el centro de los debates idealistas, debates que en parte zanjó la gran obra hegeliana al apropiarse de toda esa riqueza y simplificarla, en el mejor sentido tal vez, en su esquema dialéctico. Una noción esta, la de la dialéctica moderna, por cierto, que lejos de haber creado Hegel, está ya presente en la filosofía de Fichte, como ocurre con la filosofía de la historia y tantas otras. Hoy sabemos que esos años cruciales de finales del 19, del 18 y comienzos del 19 no son ese tránsito que resume y se apropia conscientemente el hegelianismo, sino que en ellos están los